Episodio número 232 de Pleno Emprendo. ¿Cómo multiplico por 3 mi negocio año tras año? Durante estos años el crecimiento de Pleno Emprendo fue exponencial y en esta serie de episodios quiero contarte cómo fue ese proceso desde adentro. Quiero profundizar en las grandes decisiones y claves que me permitieron escalar el negocio desde cero hasta su actualidad, con más de 600 clientes y 10 personas en el equipo. Como siempre, voy a intentar transmitirte los principios fundamentales para que puedas aplicarlo en tu caso. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Vamos a comenzar a grabar entonces el episodio número 232, Capicúa, del podcast de Pleno Emprendo. Esta vez te voy a comentar cómo hice para multiplicar por 3 mi negocio año tras año. Esto no es exactamente así, es una simplificación para poder tener un título que atraiga, pero la realidad es que en etapas más tempranas de la creación de Pleno Emprendo, y esto pasa en casi todos los negocios, la multiplicación de los resultados es mucho más grande, ¿no? O sea, de $500 quizás pasamos a 3.000, entonces multiplicamos por 6, pero después cuando estamos en números anuales quizás más cercanos a los 50, $100.000, es mucho más difícil multiplicar por 6, entonces eso se parece más a un por 2, vamos a decir. Pero aumenta muchísimo más en volumen, ¿no? Se entiende. Pero vamos a decir que en los últimos años, a veces más, a veces menos, más al principio, menos después, en términos de porcentaje, he multiplicado el negocio. Y acá la lógica es la misma, ya sea que sea por 6 o por 2, la realidad es que la lógica y el proceso de pensamiento y el marco mental que te quiero compartir es el mismo. Así que vamos a meternos entonces acá directamente. Lo primero que tenemos que comprender, vamos a decir, lo primero que tenemos que tener presente para poder pensar en cómo multiplicar los resultados de nuestro negocio es que tenemos que tener métricas objetivas sobre las cuales medir nuestro crecimiento. Esto es absolutamente fundamental porque muchas veces lo que sucede es que perdemos de vista lo que es realmente importante, ¿no? Muchas personas usan la palabra como quiero crecer o estoy creciendo y la realidad es que no tienen la más puta idea, no me sale otra manera de decirlo, si realmente lo están haciendo. ¿Qué significa que estás creciendo? ¿Tenés la sensación de que estás creciendo? ¿Tuviste un reconocimiento por redes sociales? ¿Te hacen más comentarios? ¿Tenés más seguidores? ¿Qué significa estar creciendo? Entonces, necesitamos tener métricas objetivas para saber que realmente estamos creciendo. Algunas métricas que yo miro. Primero, la rentabilidad. Para mí, esa es la belleza absoluta de los números, es que no mienten. Si nosotros ganamos 1.000, ganamos 1.000. Si ganamos 578, ganamos 578. Y si tenemos datos que sean fiables, vamos a tener un GPS muy específico. Rentabilidad primero es lo primero que miro, y la facturación. Siempre digo que lo que me gusta de entrenar con pesas y de los negocios es que uno se puede poner objetivos y uno puede medir el seguimiento de manera muy objetiva. Si yo voy a entrenar y quiero levantar 100 kilos de pecho plano, cargo los 100 kilos y me fijo si lo puedo hacer o no. Si lo puedo hacer, bien. Si no lo puedo hacer, bueno, tendré que seguir progresando. Pero sé exactamente si estoy mejorando, si estoy estancado o si estoy empeorando. Y con los negocios, cuando tenemos buenos números, pasa lo mismo. Sabemos perfectamente, con mucha objetividad, si estamos estancados, si estamos empeorando o si estamos mejorando. Si vos no tenés números, probablemente estés o estancado o empeorando. ¿Por qué? Porque mejorar es incómodo y si no tenés ningún tipo de feedback, de saber a ver cómo venís, probablemente tus hábitos, por un tema de evolución y supervivencia, querés tender a ahorrar energía, a no pasar por cosas incómodas o demasiado demandantes, con lo cual probablemente hagas acciones y hábitos que te lleven a estancarte o, en el mejor de los casos, o a empeorar. Entonces, lo que no mejora, empeorar. Es difícil quedarse en el mismo lugar siempre. Rentabilidad, facturación, cantidad de clientes, ¿sí?
valor de mi hora trabajada, tipo total de rentabilidad dividido la cantidad de horas que trabajo. Entonces, esa es una métrica que a mí me hace dar cuenta, mejor dicho, que hace que trabajar más sea penalizado en ese tipo de cosas. Si yo trabajo 50 horas por semana, estoy dividiendo por 50 horas por semana el ingreso semanal, vamos a decir. Con lo cual, en ese caso, cuanto menos trabaje, más mejora ese índice. Por eso es que lo tengo bien a la vista. Por lo general siempre trabajo lo mismo, que son 40 horas por semana. Y también los resultados de mis clientes. Hay muchas métricas en relación a eso, que lo saco de encuestas trimestrales, pero el número que más presente tengo es cuánto recomendarías a colegas, amigos o familiares el programa de Pleno Emprendo. Entonces, siempre me fijo que esté de 9 para arriba. Que no sé si por suerte, por trabajo intenso, en todos los trimestres siempre está de 9 para arriba, pero a veces un poquito más, un poquito menos. Entonces ahí trato de ver a ver qué es lo que sucede. Entonces, una vez que tenemos este tipo de métricas y que tenemos certeza si estamos creciendo o no, si estamos mejorando o no, tenemos que pasar a el marco mental de entender que nuestro crecimiento en los negocios y en realidad en muchos sistemas complejos pasa lo mismo, como puede ser la salud o no sé, o otras cosas como la agricultura, porque sé que es algo que viene desde ahí, va a estar limitado por un cuello de botella, va a estar limitado por la parte que peor funciona de ese sistema. Entonces, si nosotros entendemos nuestro negocio como básicamente una tubería o un sistema que se retroalimenta entre comunicación, marketing, ventas, conversiones y finalmente dar el servicio, ¿sí? Nuestra propuesta de valor, nuestros resultados van a estar limitados por la parte más estrecha de esa tubería. Si nos imaginamos que por esa tubería fluyen las personas, el dinero, los resultados, por más que nosotros tengamos una sección muy grande de, por ejemplo, comunicación y ventas, si nosotros no podemos dar el servicio a cierta cantidad de personas con la calidad que nosotros queremos, va a estar limitado por eso. O podemos dar nuestro servicio a, no sé, a muchísimas personas y somos muy buenos vendiendo, pero si nadie nos conoce va a ser muy, muy difícil. Entonces, esto es un concepto del cual vengo hablando bastante, probablemente me hayas escuchado hablar un montón de veces. Pero quiero darte como una nueva manera de verlo que lo fui descubriendo estas últimas semanas dentro de mi negocio y creo que para ciertas etapas es algo que está buenísimo. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata, mejor dicho? Este nuevo concepto que te quiero transmitir básicamente es enfocarnos en la conversión, en la parte del medio de nuestro negocio cuando lo vemos de esta manera, ¿no? O sea, comunicación, ventas y servicio. Enfocarnos en la parte de ventas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, ¿no?, una propuesta que es buena, que realmente la estamos cobrando muy bien, si nosotros logramos convertir, o sea, logramos vender sistemáticamente y de forma sostenida, porque si no, no sirve cada tanto, o sea, de forma medida y sistemática, vamos a poder solucionar con mucha más facilidad nuestro problema de marketing y nuestros problemas de servicios. Me explico. Con mucha más facilidad, no quiere decir que sea fácil, pero con bastante simpleza. Si nosotros vendemos y tenemos un muy buen margen por cada venta, podemos utilizar parte de ese dinero para poder comprar audiencia, ¿sí? Para poder comprar atención. Es un commodity, es relativamente fácil, ¿sí? Con publicidad y con personas que nos ayuden a hacer eso. Si nosotros vendemos algo a $1.000, podemos usar 100, $200 para que más personas como esa nos conozcan. Y eso, de alguna manera, es muy efectivo. Realmente, si estás bien asesorado, es muy efectivo. Por eso, el otro día ponía un tweet que decía, no necesitas una gran audiencia para vender, necesitas vender para tener una gran audiencia, ¿sí? Porque se compran, básicamente. Y no estoy hablando acá de comprar seguidores, de esa boludez de te vendo seguidores. Eso no sirve de nada. Yo lo que digo es, genuinamente, hacer publicidades para atraer a personas de alto valor que vos puedas volver a convertir, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los seguidores. Tiene que ver con comprar audiencia. No sé, puedes invitarlo a una clase gratuita, puedes mostrarle un video de entrenamiento con la esencia de tu propuesta, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando tenés rentabilidad también, podés invertir en sistemas, plataformas, producción y personas que te ayuden a dar el servicio. Si vos tenés plata, o sea, de esos $1.000, ponele que 200
los pases o 100 o 200 lo inviertas en comunicación y otros 100 o 200 lo inviertas en pagarle a alguien que te ayude a dar el servicio, que muchas veces pueden salir, como en mi caso, del mismo ecosistema de Pleno Emprendo, ya tenés solucionadas las otras dos partes. Entonces, por eso es tan importante la parte de conversión y de venta, la que está en el centro del negocio, porque vos cuando vendés y tenés margen, las otras dos partes son más fáciles de comprar. Y también la parte de venta, porque la realidad es que podés armar tu equipo de venta, pero sin entrar en ese tema, quiero dejar claro este concepto de cuando vos vendés una buena propuesta, que esté bien orientada a un nicho, que te deje buen margen, todo lo demás lo puedes comprar. No es fácil, obviamente, pero es bastante simple y posible. Vamos a seguir con el episodio separando de alguna manera en áreas del negocio y las grandes decisiones que fui tomando en las tres áreas principales del negocio, en las ventas, en la comunicación y en el servicio. ¿Sí? Vamos a empezar con la comunicación, que en este marco mental está como primero, vamos a decir. Y voy a hablar, depende de las etapas, cuáles fueron las principales decisiones que fui tomando para poder multiplicar, como te decía, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. De vuelta, recordemos lo que hablamos. Al principio es mucho más fácil de multiplicar la X porque no es tanto volumen, pero después se pone cada vez más difícil, ¿no? Multiplicar porque aumentas mucho en cantidad de dinero y de clientes y de resultados, pero no tanto en porcentaje, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, con respecto a la comunicación, de 0 a 1000, ¿sí? Al principio, lo que hice fue hacer todo yo, todo, absolutamente todo. O sea, pensar en cuál era el mensaje, generar las piezas, grabarlas, editarlas, subirlas, programarlas, hacer el copy, qué sé yo, hacer los eventos en vivo, hacer absolutamente todo, tomar decisiones yo solo y llevar adelante eso. Obviamente aprendiendo de personas, he contratado mentorías en su momento también, sí he invertido en eso, pero no en delegar operaciones o cosas de mi negocio, porque como siempre decimos, hasta $1000 no hay nada que delegar. Después cuando ya pasé a multiplicar de 1000 a $4000, que fue también un año que multipliqué por 4 el negocio, la realidad es que empecé a pedir ayuda en la parte de comunicación, en la parte técnica del asunto. Yo seguía súper involucrado con todo el mensaje, con todas las grabaciones, con todo, pero por ejemplo la parte de edición y diseño, que en ese momento hacía muchos posts de Instagram, sí la empecé a delegar. Y eso fue una gran decisión que me permitió consolidarme en ese lugar, porque tenía que hacer una cantidad suficiente de contenido para poder vender esa cantidad de dinero, vamos a decir, y no tenía el tiempo ya para hacerlo, porque tenía mucho movimiento el negocio. Entonces, delegué la parte técnica operativa, en ese caso de edición de contenido. Después cuando volví a duplicar, triplicar, cuando pasé de 4000 a 10000, $12000 el negocio, ahí ya empecé a necesitar la ayuda más cercana de un experto, ¿sí? Porque de alguna manera ya empecé a tener una estrategia omnicanal, donde no solamente comunicaba en Instagram y con historias, sino que también empecé a poner un pie en YouTube, empecé a hacer el podcast de manera mucho más seria, vamos a decir, y con una intención mucho más clara respecto a la estrategia general. Empecé también a trabajar en TikTok, empecé a replicar cosas en LinkedIn. Bueno, empecé a tener como una estrategia omnicanal y la verdad es que ya se me escapaba un poquito no solamente las operaciones, sino también el pensar estratégicamente. Entonces, en ese momento reforcé la ayuda que ya tenía en una persona más experta que me ayudara a poder pensar en todo esto. También contraté una persona que me ayude con el branding, con esa parte de la comunicación, que es el caso de Caro, y también una persona que me ayude con el tráfico, ¿sí? Entonces, acá entran en juego los expertos. Acá empecé a involucrar expertos desde otro lugar. O sea, en mi caso, todos salieron desde el ecosistema de Pleno Emprendo, pero en este caso contraté eso, persona que me ayudaba con el branding, porque yo ya no podía diseñar, persona que me ayude con el tráfico, porque ya el administrador de anuncios me superaba, y persona que me ayude también con toda la estrategia de comunicación, porque ya no podía editar ni diseñar más nada. En este camino de los 4000 a los 10000. Fíjense que siempre las decisiones son cuando lo necesitas, no antes, ¿sí? Y después para pasar de 10.000 a 20.000, que es algo bastante reciente, estamos hablando de dólares mensuales de facturación. Cuando pasé de 10.000 a 20.000, acá sí empecé a necesitar en términos de comunicación un equipo, ¿sí?
un equipo que me ayude con, de alguna manera, con casi absolutamente todo, y yo empezar a ser como mucho más eficiente todo el proceso, ¿no? Entonces empecé a implementar cosas porque ya no me dan los tiempos. De hecho, el volumen de publicación es enorme. Yo hoy estoy publicando un episodio de podcast por semana consistentemente. Estoy publicando 3 piezas de contenido por día en redes sociales, en todas las redes sociales, y un video mensual de YouTube. Entonces, para que esto sea posible, yo tendría que estar todo el día grabando y haciendo cosas, lo cual es muy difícil. Entonces yo trato de optimizar cosas. Por ejemplo, en este momento yo estoy grabando el podcast y me estoy grabando para hacer un video largo de YouTube de frente. Me estoy grabando acá de costado para poder hacer recortes y hacer los reels, TikToks y todas esas cosas verticales. Estoy grabando el episodio también. Probablemente este audio lo pueda levantar. Entonces necesito un equipo de personas que no es interno, es externo. En este caso es el equipo de Félix, en donde trabajan haciendo todo esta réplica y reciclado de contenido para que yo con algunas horas en el mes pueda generar esa cantidad de contenido, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice en el área de ventas para poder llevar también mi negocio, multiplicar por 5, por 4, por 3, por 2 año tras año? En la parte de ventas del negocio, ¿no? Esta parte tan estratégica, que como vimos antes, quizás es la parte más importante en el sentido de que si vos resolvés ese problema y lográs hacer que eso funcione, todo lo demás es mucho más simple de resolver, ¿no? Es como, ¿qué cosa si la resolvés hace que todos los otros problemas sean mucho más fáciles de resolver? Bueno, la conversión, ¿sí? No hace que sea súper fácil, pero sí facilita mucho las cosas. Entonces, de 0 a 1000, como siempre, lo único que hacía era trabajar yo solo en generar los mecanismos y los procesos para poder vender. En ese momento, entrevistas directamente, sesiones gratuitas, yo hacía el contenido, yo hablaba con la gente, lo llevaba a la entrevista, le vendía de la manera más simple posible. Haciendo que, aprendiendo a convertir en esencia, aprendiendo de alguna manera en carne propia, porque uno puede hacer un curso de ventas de no sé qué cosa, pero hasta que no lo pasás por el cuerpo, no lo internalizás, aprendiendo a convertir una consulta en una instancia gratuita y esa instancia gratuita aprender a convertirla en una transferencia, ¿sí? Si vos no lo haces, vos ahí uno a uno, no va a haber equipo ni agencia ni closer de no sé qué cosa que lo consigan, ¿sí? Las personas vienen a multiplicar lo que ya existe. Son más leña al fuego, pero si no hay fuego, por más leña que tires no va a suceder nada. Entonces, primero lo que hice fue aprender a hacerlo yo mismo. De hecho, lo sigo haciendo. De 1000 a 4000, en esa próxima etapa, lo que hice fue empezar a sumar publicidad para impulsar ese proceso que ya estaba construido. De vuelta, la publicidad es más leña al fuego, que ya tiene que existir. Y empezar a medir los resultados y los procesos. Antes era como, qué sé yo, no sé, voy teniendo, anoto solamente lo que me pagan y ya. Acá ya tenemos que empezar a tener cierta conciencia de las conversiones. Bueno, cuánto estoy teniendo, si son buenos leads, si son malos leads, cómo lo mido. No sé, cuál es el precio promedio, cómo hago para aumentarlo, y empezar a jugar con esos números es fundamental y fue la clave para poder consolidar esa etapa de pleno emprendo en esta área de ventas. Después de 4000 a 10000, acá se pone un poco más complejo y básicamente empecé a necesitar, igual que para la comunicación, la ayuda de expertos en esto. Hasta ese momento yo había hecho las publicidades, por ejemplo, por yo mismo, y en este momento entró en juego un trafficker, que en este caso es Renzo, que sigue siendo el trafficker de Pleno Emprendo, que me ha ayudado a poder llevar a otro nivel que necesitaba asumir de complejidad para poder traer a las personas suficientes. Hasta ese momento, de 4000 a 10000, yo me manejaba con un ticket de 400, 500 dólares, con lo cual los lanzamientos masivos me venían funcionando espectacular, ¿sí? Hasta ese punto. Después cambié de sistema, ¿sí? Y pasamos a esa etapa de 10.000 a 20.000, donde de alguna manera tuve que, para poder cobrar ticket de $1.000 hacia arriba, necesité trabajar con entrevistas directas de venta. Y para trabajar con entrevistas de venta ya no podía pasar todo por mí, obviamente, por un tema de que si tengo que hacer 40 entrevistas por semana es imposible que las haga yo solo, con lo cual empecé a armar un equipo, ¿no? De closer y de appointment setter, que en el episodio anterior expliqué en profundidad cómo lo hice. Pero básicamente cambié de sistema para duplicar de 10.000 a 20.000 de facturación mensual.
para manejar ese volumen. Entonces, ese fue todo el proceso desde el área de ventas, hiper mega resumido, de cómo hice para multiplicar año tras año en los últimos 3-4 años el negocio. Pasando a la parte de servicio, de cómo yo trabajaba con mis clientes, te voy a contar ahora, etapa por etapa, cuáles son las grandes decisiones que fui tomando como para poder multiplicar el negocio entonces. El servicio es mi propuesta de valor, aquella propuesta que recibe directamente mi cliente. Una vez que me conoce y se convierte en cliente, bueno, empieza a trabajar con nosotros, ¿no? O conmigo al principio, con nosotros más actualmente. Estoy como en esa transición de pasar de hablar de singular a plural, ya me voy a adaptar. Entonces, cuando pasa a trabajar con nosotros, se convierte en nuestro cliente y ahí el desafío está en, bueno, ¿cómo puedo yo entregar todo el valor que está esperando la persona? Pero que a la vez no dependa estrictamente de mi tiempo, porque si no, esto no lo puedo multiplicar año tras año. Entonces, en la primera etapa de 0 a 1000, como siempre decimos, la realidad es que el trabajo era absolutamente uno a uno, justamente, eran mentorías, seguimientos personalizados. Tenía charlas por Zoom en su momento, lo seguía por WhatsApp, le mandaba links, cosas. Le daba un seguimiento totalmente personalizado, que fue lo mejor que pude haber hecho porque aprendí muchísimo. O sea, no hubiese habido manera de aprender más de otra forma, ¿sí? Yo a veces me río de personas que no están ganando $1000 y dicen como quiero hacer un curso, un infoproducto, un curso para que se vendan automático. Le digo, pero déjate de joder, ¿qué querés lograr? ¿Ganar plata y tener impacto positivo? Perfecto, o sea, vende cosas a buen valor y va a ser la manera más simple y directa de hacerlo. ¿Qué vas a querer vender para ganar $1000? 20 cursos de $50, es un quilombo operativo. En cambio, puedes vender 2 de 500 personalizados y vas a lograr exactamente lo mismo. Te va a llevar menos tiempo todavía que grabar todo eso. Tenés unas chances de éxito muchísimo mayores. Y después, con lo que aprendés, puedes ir escalando. Porque cuando haces un curso así de la nada, no vas a tener idea si realmente vas a lograr resultados o no. Y déjame decirte que los cursos así grabados, tipo sin soporte, sin acompañamiento, no funcionan. ¿Alguien realmente cambió su vida o su negocio comprando un curso de $50? Cric, cric. No va a haber nadie en la sala que levante la mano. Entonces, no funcionan. Simplemente por eso. Y la gente lo sabe. Entonces, prefiere pagar $1000 por algo que sabe que funciona, que 50 por algo que sabe que no funciona. Con lo cual, a veces es mucho más fácil vender algo de $1000 con todo lo que tiene que tener, que algo de 50 con muy poquito de lo que tiene que tener. ¿En qué estaba? Bueno, primera etapa, 1 a 1. Sin estructura, vamos a aprender y a generar los primeros casos de éxito. Después, cuando pasé más de 1000 a 4000, básicamente ahí fue clave empezar a tener un programa de transformación. Ya no era tipo la mentoría personalizada, sino que era un programa, ¿no? Ya basado en la experiencia de decenas de personas que habían pasado, un programa de transformación que yo le decía, bueno, mira, si vos tenés estos problemas, todavía no tenía tan claro cuáles eran, pero más o menos si tenés este problema, estos problemas, en ese momento eran dueños de negocio, profesionales independientes, y querés pasar a esto, bueno, mira, yo tengo un programa. Y tiene sesiones conmigo, pero también tiene sesiones grupales, también tiene cosas grabadas, etcétera, etcétera. Entonces empecé a poder vender esa transformación, lo cual aumentaba mucho el valor percibido, lo cual me permitió aumentar el precio porque la gente estaba dispuesta a pagarla, y ese aumentar el precio me permitió con la misma cantidad de ventas pasar de esos 1000 a los $4000 básicamente. Después, cuando pasé de 4000 a 10000, $12000, fíjense cómo, de vuelta, ¿no? Lo que le decía antes, al principio lo multiplicás por 10, después lo multiplicás por 4, después lo multiplicás por 3 y después lo multiplicás por 2. Obviamente esa conversión va bajando, pero la cantidad de saltos en plata va aumentando. Entonces, en ese salto de 4000 a 10000, 12000, básicamente se empezaron a sumar las primeras personas en la operación de dar el servicio, ¿no? En su momento fue Taba, que me ayudaba a procesar altas, bajas y ciertas cosas. Después él se empezó a involucrar más en los procesos de las personas porque conocía muy bien a los grupos. Recientemente, ya en la otra etapa, sumamos otro coach que es Lucho, que nos ayuda ya directamente a trabajar con las personas mano a mano y que tiene como todo el historial y todo el proceso que para mí ya es imposible de seguir.
Entonces, no solamente que empezamos a sumar personas, sino que también hicimos mucho foco en lo grupal y grabado. Hoy, por ejemplo, la primer propuesta de Pleno Emprendo, o sea, el programa clásico, tenemos Clásico Plus y Mentoría, el programa clásico no tiene sesiones conmigo. O sea, ya directamente no tiene sesiones mano a mano. ¿Pero por qué? Porque hay un montón de instancias con colaboradores, hay instancias grupales conmigo que pueden guiar el proceso, además de un montón de recursos y de coaching personalizado. Entonces acá la clave para pasar de 4.000 a 12.000 es terminar de desligar el proceso de las personas con respecto a mi tiempo, ¿sí? O sea, como que terminé de desacoplarlo, ya te digo. De hecho, una de las variantes no tiene absolutamente ninguna de sesión conmigo. Y hay personas que por ahí compran sesiones conmigo, pero que antes de tenerlas, o sea, antes de agendar sesiones conmigo, ya tienen los resultados que necesitan. Ya pasaron, no sé, de $1.000 a $3.000 de facturación y nunca me vieron personalmente. O por ahí me vieron en momentos grupales. Lo que pasa es que está tan estructurado respecto de los recursos complementarios, del paso a paso, del método nichos, del coaching personalizado, de las sesiones grupales. Está tan acompañada la persona que ya ni siquiera hace falta que me vea. Entonces, ese fue el gran cambio de 4.000 a 12.000 y que se consolidó ahora con este de 10.000 a 20.000. O sea, con este último año de multiplicar los resultados. Y acá, en este último año también, es importante aclarar que hay personas que ya no solamente hacen tareas operativas, sino que tienen responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, ahora este último coach que se sumó, que fue Lucho, que es uno de los primeros clientes que hemos tenido, que tuve, ya no solamente es que ejecuta tareas y procedimientos, sino que tiene responsabilidades, como por ejemplo hacer que la persona que está dentro del programa logre los objetivos, ¿no? Primero recuperar el dinero en el primer mes, después poder multiplicar por 3 o por 4 su rentabilidad sin trabajar más, etcétera, etcétera. Bueno, cada objetivo es diferente. Bien, a ver, ese fue el resumen entonces de cada área. ¿Cuáles fueron las grandes decisiones que fui tomando dentro de mi negocio para multiplicar en promedio por 3 los resultados año tras año? En resumen, se trata siempre de identificar cuál es tu cuello de botella, que te doy un adelanto. No sabes bien cuál es tu cuello de botella. Al menos que vengas trabajando mucho con estos sistemas y te vengas nutriendo mucho de este tipo de información y vengas escuchando un montón el podcast y vengas trabajando un montón, es muy difícil que lo sepas, ¿sí? Por lo general las personas piensan que su cuello de botella es aquello que no está suficientemente bien, pero por lo general el cuello de botella viene por aquello que directamente desestiman como importante. O sea, el cuello de botella por lo general viene por lo que desconocen y no tanto porque aquello en lo que ya están trabajando no está suficientemente bien. Entonces, identificar tu cuello de botella, diseñar un plan al respecto, que acá es donde el mentor, la comunidad, el programa es absolutamente fundamental. Y no estoy diciendo que Pleno Emprendo es el único del mundo, obvio que no, pero sí necesitas una guía. Muchas veces en llamada de venta les digo, mira, yo no sé si vas a entrar al programa de Pleno Emprendo o no, me encantaría que lo hagas, la verdad me sirve económicamente y está buenísimo, pero por favor no encares esto sin tener una guía, un mentor, un programa, porque estás en bolas, ¿no? A veces no se lo digo así, pero se lo doy a entender. O sea, es imposible que llegues a buen puerto porque no tenés idea qué es lo que tenés que hacer. Por más talento y conocimiento que tengas de lo tuyo, no tenés idea de mecanismos de negocio, no tenés idea de cómo son las etapas que tenés que transitar, no tenés idea de dónde poner tu tiempo, con lo cual necesitas una guía. Ojalá sea el de Pleno Emprendo, porque además yo gano plata, pero si no soy yo, por favor busca a alguien, porque no lo vas a poder hacer. Entonces, tener un plan adecuado es fundamental. Y se lo está diciendo alguien que estuvo 15 años dando vueltas en círculo, perdiendo muchos miles de dólares y años de estrés extremo y muchos fracasos en negocios por no tener el método correcto. Entonces, es importante. Tomar decisiones e implementar. Implementar con decisión, con urgencia, ¿sí? Con determinación. Si no implementamos, nadie va a multiplicar su negocio si no tiene altísimo grado de compromiso con sus objetivos y determinación. Si estás jugando, esto no te va a salir. Si es un hobby, esto no te va a salir. O sea, para que esto funcione no solamente necesitas el método, sino una gran determinación para que esto funcione.
Que no es nada raro, ¿eh? Es hacer tu trabajo todos los días. Pero cuesta hacer tu trabajo todos los días, ¿no? Muchas veces, entrenando me sale de publicar eso, ¿no? Como me saco una foto ahí a la barra de sentadilla que tiene 120 kilos y hace 4 grados con humedad y pongo todos los días es todos los días. O sea, no es difícil, ¿no? No es demasiado complejo, es bastante simple cuando uno tiene el método correcto. El tema es ir y hacerlo. Entonces, fíjate que todo lo que te dije, no te estoy contando la teoría de la relatividad. No necesitas ser un genio, ¿no? Un crack para todo esto que acabamos de hablar. Está todo bastante a la mano, vamos a decir. Todo lo que te dije lo puede hacer cualquier persona, como siempre digo, que sepa leer y escribir y haya estado alimentado de chico y con el amor suficiente, tiene la capacidad para hacer esto. Es muy simple. El tema es tener la determinación. Sí, tener la determinación para hacerlo. Porque lleva incomodidad y a veces mucho caos. El otro día tuve una llamada que me dice: yo te contraté a vos porque quiero estar organizado como vos estás organizado. Y yo le dije: mira, si te transmití eso, te pido disculpas porque mis procesos son absolutamente caóticos, aunque se vean organizados. Y entregarse a ese caos, mientras tenés tu estrella polar bien adelante, que es resultados de tus clientes, rentabilidad y en este caso también equipo contento, si vos tenés eso siempre a la vista, vas a poder atravesar ese caos porque estás viendo que eso está bien y te estás acercando hacia donde querés. Pero te aseguro que los procesos de crecimiento no son equilibrados y tranquilos. Los procesos de crecimiento son un quilombo. Lo que funcionaba deja de funcionar, son estresantes, ¿sí? No siempre se puede mantener el equilibrio en todos los roles. Se puede volver, por supuesto, pero no siempre se puede mantener. Son incómodos, pero es el camino para tener un negocio de alto impacto. ¿Te puedes imaginar lo que sería tu vida con estos resultados? Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.